liderazgo dentro del reinado. Ustedes han escuchado muchas veces cuando han predicado cuando estaba Daniel en el foso de los leones. También cuando sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego fueron enviados al horno de fuego. Y había muchas personas, hermanos, que querían ver a Daniel, los sátrapas inclusive, para derrocar a Daniel, porque Daniel, dice el capítulo 1, versículo 8, y Daniel propuso en su corazón, dice, no contaminarse con la comida del rey, o sea, no contaminarse con la cultura de los caldeos, porque él creía en Dios, como creemos usted y yo en ese mismo Dios. Daniel fue defendido por el Señor. Y las personas que lo acusaban fueron enviados con toda su familia a ese horno a ese foso de los leones. Déjeme decirle que si Daniel, un gran hombre de Dios, uno de los libros que también habla del Apocalipsis, de las finales, de la escatología, de las señales del fin, pasó esa situación, usted y yo no estamos exentos. La única diferencia de esos grandes hombres de Dios que pelearon esas batallas en comparación a nosotros es que nosotros al primer problema salimos corriendo de la iglesia, hermanos. Nos vamos pensando que aquí nos han engañado, que la palabra de Dios no sirve, que los únicos que están bien son los pastores. Yo quisiera que usted estuviera en mis zapatos, a ver, estamos bien. Pero Daniel nos enseña cómo mantenernos firmes. Vaya conmigo, por favor. Daniel capítulo 10. Está fácil de dar. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, y después viene. Y después de Daniel. Y después de Oseas. Eso me llega. Estaba agarrando en curva la hermana Miriam. Daniel 10, 1, y cuando lo tenga. Eso, ya no me dejó terminar, lo felicito. Cuando recibimos a una persona importante, dijeron un día acá en una predicación, nos ponemos de pie y saludamos. Cuanto más íbamos a recibir la palabra de Dios. ¿Lo tiene? Leemos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor en su palabra, dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. Belsasar fue el nombre que el jefe de los eunucos le dio a Daniel. Y la palabra era, iglesia, verdadera. Y el conflicto era, híjole, y el conflicto era grande. Pero él, o sea Daniel, comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Versículo 2. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Mire qué tiempo de angustia, hermanos. Espacio de 3 semanas, dice. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. El día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Este es el río Tigris. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como el berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos, de los que estaban con Daniel, que se apoderó, iglesia, un gran temor. Y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión. Y no quedó. ¿Cómo estaba Daniel? Dice que era, si usted ve, dice que era grande el temor porque era una situación difícil. Y dice Daniel: quedé pues yo solo y vi esta grande visión y no quedó fuerza. ¿Cuántos alguna vez nos hemos sentido sin fuerza, sin ánimo de seguir adelante? Que decimos un domingo: hoy no voy a la iglesia porque no tengo el ánimo, ni la fuerza, ni la voluntad, porque estoy atravesando algo que no me deja vivir, y se va y usted no viene a la iglesia. Daniel lo vivió. Y dice la palabra de Dios: y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y he aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas. Estaba hincado. Y sobre las palmas de mis manos, ¿me comprende cuál es eso? Estaba hincado y Daniel estaba así. Cuando dice sobre mis rodillas o sobre las palmas de mis manos, no tenía ánimo de pararse. Siga conmigo, por favor.
Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse de pie, temblando. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este momento en que nos vas a dar el privilegio, Señor, una vez más, de congregarnos en tu iglesia, de poder aprender más de ti, Dios, de conocer esos consejos sabios que tú dejas en tu palabra para que podamos nosotros vivir como verdaderos cristianos. Aquellos que hemos creído, aquellos que hemos puesto la mano en el arado y que no queremos volver atrás. Porque sabemos que tenemos un Dios que nos oye, que nos defiende, que nos respalda. Aún, Señor, cuando el enemigo turba nuestra mente y nuestro corazón para hacernos creer que estamos solos, Padre, yo sé por lo que conozco de ti, Padre, y de tu palabra, que tú estás de nuestro lado. Ahora, Dios, bendice nuestra mente, nuestra alma, nuestro ser. Abre los ojos de nuestro entendimiento espiritual, Padre. Nos humillamos y nos postramos delante de ti. Sé tú, Espíritu Santo, ministrando todo nuestro ser. Señor, te dedicamos este tiempo de tu palabra como una ofrenda de olor fragante que pueda llegar hasta el trono de tu gracia, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Puede sentarse, iglesia. Daniel estaba pasando una situación bien difícil. Vamos a ver más adelante que Daniel lo que había visto en la visión es una guerra espiritual que estaba sufriendo en ese momento. Porque habla de un príncipe de Persia que es un demonio. La situación que Daniel ve, dice, era grande. O sea, era un conflicto tremendo que hizo a ese hombre de Dios que todos los días se encerraba en su cuarto, abría la ventana y estando hincado y viendo hacia Jerusalén, él oraba. Es más, por hacer eso, Daniel fue acusado por los sátrapas porque habían erigido la estatua de Nabucodonosor y decía que solo a él sí le iba a adorar. Y Daniel, no le importó lo que el mundo decía, él siguió orando. Para que un hombre de tan convicción, de tanta oración, llegue a este punto en el cual siente que ha desfallecido, que no tiene fuerza, hermano, la situación era difícil. Pero la palabra de Dios en esta porción nos enseña qué fue lo que hizo Daniel. ¿Qué marcó la diferencia entre Daniel, ese gran profeta que se levantó porque esa mano lo tocó y volvieron sus fuerzas, comparados con nosotros? Usted tiene que saber, iglesia, que lo primero que debe de hacer en la angustia y en la aflicción es buscar a Dios en ayuno y oración. El próximo domingo, ¿qué va a haber? Véngase para acá. Ayuno, ¿qué es ayuno? No es aguantar hambre, no. Es privarse de alimentos. Porque cuando usted se priva de alimentos, su cuerpo, su energía disminuye y usted está así en buen salvadoreño, como un niño down, pues. Entonces su cuerpo mengua, pero su espíritu crece y se fortalece. Usted, hermano, cada vez que tenga un problema, por favor, no corra de la iglesia. Venga a la iglesia y busque a Dios en ayuno y oración. Busque a Dios de tal manera, iglesia, que usted le demuestre a Dios que usted cree en Él, que no le importa lo que esté pasando, que usted sabe que tiene un Dios que lo va a ayudar, que tiene un Dios que no lo va a desamparar. Y voy más allá. Y si usted viene a orar y a buscar a Dios en ayuno o oración y siente que Dios no le responde, déjeme decirle que Dios le ha escuchado. Y si no le ha dado la respuesta, es porque no es el momento oportuno. Vea que dice Daniel 10:2. En aquellos días, dice, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Cuando Daniel hace esto, iglesia, él está matando la parte carnal en él para que pueda surgir lo espiritual. Por eso este hombre de Dios, visiones que llegaban, porque cuando le habló Nabucodonosor, nadie le pudo dar interpretación al sueño, sí Daniel, porque él doblegaba su carne
para que el Espíritu salga a flote y podamos tener una mejor comunión con Dios. Porque venir a la iglesia no se trata de que usted esté sentado ahí, perdone la expresión, como un pedazo de carne, porque es ser humano, sino tener un espíritu contrito y humillado y buscar a Dios con todo su corazón. Lastimosamente muchos estamos aquí en presencia, pero espiritualmente estamos alejados de tener una comunión con Dios. Daniel se privó, dice, no comió manjar, ni entró carne ni vino, dice, ni me perfumé. La palabra ungüento es perfume. O sea, se postró, se tiró y decirle, Señor, ¿por qué? O no, ¿por qué? ¿Para qué está pasando esto? ¿Qué es lo que tú quieras? Mira, cuando le esté pasando algo, no le pregunte a Dios por qué, porque le va a decir por pecador. Sí, Señor, ¿para qué? ¿Qué me vas a enseñar? Porque cada cosa que pasa en nuestra vida tiene una enseñanza, hermano. Cada situación que nosotros afrontamos tiene una enseñanza. Lo importante es pedirle a sus misericordias a Dios. Daniel se doblegó de tal manera que su carne estaba doblegada y su espíritu estaba en comunión directa con Dios. Lo primero que debo de hacer, no se vaya, busque a Dios en ayuno y oración. Como aquella, yo les digo que hay ¿cuántos aquí oran para comer? Algunos no oramos, vea. Yo me puedo una que dice, estiro la mano, encojo el codo y queda consagrado todo. Ese es de alimento, pero aquel de Jesucito chiquito que dijo aquel pastor, ¿no te acordás? Ay, se me ha olvidado, aprendí otra buena, porque algunos ni para comer oramos, hermano. ¿Cuántos tenemos aquí una vida de oración? ¿Cuánto apartamos 5 minutos de nuestro día, de nuestro afanado día, para ponernos de rodillas? No se ponga de rodillas, papá. Para ponerse a orar y hablar con Dios. 5 minutos que usted y yo hablemos con Dios cada día va a cambiar primeramente a nosotros. Porque va a doblegar la carne y va a crecer el espíritu. Y luego va a cambiar todo lo que nos rodea. Necesitamos meternos más con Dios. La oración es la respuesta. El ayuno es para doblegar mi carne y que crezca el espíritu. Saber, mis hermanos, que el Dios que usted ha creído es espíritu. ¿Por qué cree que Jesús, cuando le dijo a la samaritana, mira, nuestros padres adoran aquí y los otros adoran allá, y Jesús le dijo, mira, no hay lugar donde adorar, porque los adoradores que busca el Padre son adoradores, ¿en qué iglesia? En carne y en verdad. No dicen carne la suya, ¿verdad que no? En espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Así era Daniel. Segundo punto, iglesia. En cada dificultad que esté pasando y usted esté turbado como estuvo Daniel, fortalézcase en el amor del Señor hoy. Por favor, nunca vaya a perder de vista, ni vaya a pensar que Dios no lo ama, iglesia. A todos los que estamos aquí, Dios nos ama. Hay una alabanza que a mí me gusta que dice, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios. Dice, es tan grande que no puedo estar afuera de él. Tan pequeño, es que mire, hermano, es alto, profundo. El amor de Dios es incomparable. Pablo, un gran conocedor allá en Romanos, dice, ¿quién pues nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación o angustia o hambre o desnudez? No, dice, en todas estas cosas somos más que vencedores cuando nos fortalecemos en el amor del Señor. Dios lo ama a usted. ¿Cuántos creen que Dios los ama? Dígale a su vecino, hey, Dios lo ama, dígale. Dios lo ama, hermano. Eso no lo vaya a perder nunca de vista. Y ese amor de Dios para usted tiene que fortalecerlo. Vaya ahí más adelante, Daniel 10:10. Lo tiene. Después que Daniel relata cómo se sentía, que dice que no tenía fuerza, que le dice el varón de Dios, aquí esto parece escatológico, pero no está hablando de Jesús. Ya va a ver por qué. Es otro ángel de Dios. No es ni Miguel. Miguel aparece acá, que le ayuda a este ángel para pelear con el demonio que se está levantando en Persia.
Después de que Daniel tuvo esto y había orado, dice el versículo 10, y he aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre sus rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y vea que le dijo, y me dijo, Daniel, varón muy amado. Daniel sabía que Dios lo amaba. Ya lo había librado de los fosos de los leones. Había librado de todas aquellas personas que querían su mal. Yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Cuántas veces Dios lo ha librado de un tremendo problema o situación difícil? De aquellas situaciones que creemos que ya no las vamos a contar, Dios nos ha librado, ¿sí? Pues ese mismo Dios que lo libró allá, lo va a librar ahora si usted cree en Él. Si usted determina en su mente y en su corazón que Dios le ama. Dice, varón, ve el 11, y me dijo Daniel, varón muy amado. Y esto es bien importante, iglesia. Esto es bien importante. Dice la palabra de Dios, varón muy amado, está atento a las palabras que te alaban. ¿Cuántos ahorita están desesperados? Entiendo, el calor está horrible, ¿verdad, Grecia? Está horrible este calor. Pero ¿cuántos ahorita estamos pensando más en a qué hora se va a terminar el culto y me tengo que ir porque voy a ir a hacer algo, a escuchar la palabra de Dios? ¿A usted nunca le ha pasado? A mí sí. A mí sí me ha pasado. Y no ponemos atención a la voz de Dios. Y le pedimos a Dios respuesta. Y le clamamos en oración. Pero no ponemos atención a la palabra de Dios. Dice, y está atento a las palabras que te hablaré. Mire, iglesia, cuando usted sienta sueño en la iglesia, es cuando más atención debe de poner. Es cuando más cuidado debe de poner. Porque no vaya a ser que lo esté durmiendo el enemigo y la respuesta que usted esperaba en ese momento se iba a dar, pero usted no la escuchó porque lo venció algo más. Cuando menos ganas tenga de ir al culto es cuando más debe de venir. Cuando menos ganas debe de estar aquí, dice, pues no me va a vencer al enemigo, yo le voy a poner ganas acá. Sé y entiendo que vemos pastores que lo dormimos, pero ponga atención. Cuidado, está atento, dice, ¿a qué, iglesia? A las palabras que te hablaré. Y ponte de pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, dice, me puse en pie temblando. ¿Y sabe qué significa que lo pone en pie temblando, iglesia? Que Dios, si usted ahorita está caído y siente que está en el suelo, Dios lo va a levantar, hermano. Dios lo va a levantar y lo va a poner en lugares de preeminencia y en lugares que jamás usted pensó. Lo único que tiene que hacer es creer en Él, poner atención a su palabra, porque no hay circunstancia ni situación difícil que lo vaya a dejar caído. Dios lo va a levantar y le va a dar la fuerza. Vea que dice, y me puse, mientras hablaba esto, el ángel, me puse en pie, dice, temblando. Sí, se va a levantar todo patuleco, iglesia. Como con una persona, usted escuchó lo que leímos, desfallecido, sin ánimo, ¿verdad? Daniel estaba sin fuerza. Pero eso, cuando dice que al escuchar las palabras de Dios se puso de pie, es que no siempre vamos a quedar tirados en el suelo. Dios nos va a levantar. Dios nos va a sacar adelante. Lo que tenemos que hacer es confiar en Dios, creer en Dios, saber que nos ama, iglesia, encontrar, tener una comunión, un encuentro verdadero de Dios. No vaya a dejarse vencer. Tercer punto, iglesia. Por favor, crea estos puntos que hemos visto. Cuando un hijo de Dios le clama de corazón a Dios, Dios le escucha. No son esas oraciones que empezamos a repetir como que somos loritos, o aquí o allá, y mira, y sí, no. Un clamor, pero que salga de lo más profundo de nuestro ser, hermano. Por eso dice en Jeremías 33:3, clama a mí, y ¿qué dice la palabra? Y yo te responderé. Pero un clamor es con fervor. No es una oración como a veces hacemos mecánica. No, Señor. Es con fervor que salga de lo más profundo de mi ser. Vea el versículo 12. Entonces
Cuando Daniel se puso de pie, le dice, entonces me dijo el ángel, Daniel, ¿qué le dijo, iglesia? No temas. Ahora, pregunto, ¿por qué le dijo no temas? Porque el corazón de Daniel tenía temor, estaba desfallecido. Por eso le dice el ángel, hey Daniel, no temas, le dice. Siga conmigo, por favor. Vea qué precioso es esto. Subrayelo. Porque desde el primer día, oiga, que dispusiste, ¿qué, tu iglesia? Tu corazón a entender. Oh, y es otra palabra. Y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, ¿qué dice? Yo he venido. Ay, iglesia. Pregunto, levánteme la mano, ¿cuántos son humildes igual a mí? Solo yo soy mentiroso. ¿Cuántos somos soberbios? Necesitamos humillarnos delante de Dios, hombre. Yo les he repetido en muchas ocasiones, y les voy a esta pregunta: ¿para cuántos Jesús es su Salvador? ¿Para cuántos Jesús, aparte de ser su Salvador, es su Señor? ¿Y sabe qué es ser mi Señor? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Que Jesús sea mi Señor, que yo me humille delante de Dios, es, oiga esto, reconocer el señorío de Dios en mi vida. Es saber que yo ya no tengo el control, que el control lo tiene Dios. Es reconocer, iglesia, que no es lo que yo pueda hacer, es lo que Dios puede hacer por mí. Humillarse delante de Dios, iglesia, es como hacían esas. ¿Ha visto que los israelitas, los rabinos, hacen una ofrenda mecida? ¿Saben lo que es una ofrenda mecida de adoración? Se ponen en sus rodillas, ponen un trapito y topan su cara literalmente contra el suelo. Esto es humillarse delante de Dios. Que Él es el Señor. Que ya no es como yo digo, que ya no es como yo pienso, que ya no es como yo creo, es como Dios dice. Esas palabras que decía nuestro pastor fundador, mire, yo trato de hacer las mías. Decía, si Dios no quiere, yo tampoco, decía. Si Dios no quiere, yo tampoco. Reconocer, iglesia, que Jesús es Dios, hombre. Que Él es el dueño de todo. Allá Hebreos dice que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Y Daniel le dice el ángel, y me dijo, el 12, entonces me dijo Daniel, primero, no temas. Segundo, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, siga conmigo, y a humillarte en la presencia de Dios, dice, fueron oídas tus palabras. Ya es tiempo, iglesia, que nos humillemos delante de Dios. Cuesta, una de las cosas que más le cuesta al ser humano es ser humilde. Pero humillarse es yo de poner todo lo que soy delante de Dios, que es el Señor. Disponer mi corazón es estar acá, no porque es domingo y porque me han enseñado por años que el domingo tengo que ir a la iglesia. No, iglesia, disponer mi corazón es desde el día de ayer, servidores, lustrando los zapatos, arreglando su uniforme, es levantarse en la mañana, si es posible, hasta tarareando coritos. Eso es disponer su corazón, saber que hoy es el día de Dios. Fíjese que hay una cadena de, creo que eso lo he contado, de comida como sándwich, y venden varias cosas, como que fuera de hamburguesa. Se llama Chick-fil-A. Esa cosa, a mí me da pereza pasar a comprar ahí. A mi hija le encanta. Son unas colas que solo de verlas ya me desesperé. Hermano, dan la vuelta a la manzana y son hasta 3 colas. Y los jóvenes que atienden ahí tienen que salir con sus tablets a tomar el pedido para que cuando usted llegue allá se lo den. Es un éxito tan grande. ¿Y sabe cuál es el éxito de ellos? Hoy está cerrado.
Las demás tiendas de comida, de conveniencia, abren hoy. Chick-fil-A el domingo es el día de Dios, dice. Y no abren ninguna. Y es un requisito que le dan a que compra la franquicia. Eso es disponer su corazón. ¿Qué empresario más exitoso? Todas las demás que abren domingo, usted llega como Juan por su casa, pero en esa que no abre domingo, día de semana, es un lío comprar. Eso, reconocer que hoy es el día de Dios, no es mi día. Es el día en que dispongo mi corazón para adorar a Dios. Número 4, iglesia. Y esto, por favor, no lo pierda. Nuestras luchas son espirituales y solo las venceremos si nos tomamos de la mano de Dios. Daniel lo sabía. Por eso Daniel desde un principio se humilló delante de Dios. Dispuso su corazón para delante del Señor. Las luchas que usted tiene no es con el vecino, no es con la mamá, no es con el hijo, no es con el hermano, no es con nadie que usted conozca de sangre y carne. No, hermanos, son espirituales. Por eso dice que a Satanás le fue dado todas estas huestes de maldad aquí en las regiones celestes. Aquí están, iglesia. Fue confinado a esta parte. Y él anda buscando, como león rugiente, dice Pedro, a quién devorar. ¿Y sabe a quién se devora? Aquellos cristianos haraganes que no les gusta orar, que no disponen su corazón y que no se humillan delante de Dios. La presa fácil, el más débil de la manada, a ese se lo come. Porque nuestras luchas no son contra sangre ni carne, sino que contra huestes y potestades de maldad. Ve el 13 de Daniel. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Ponga atención a esto. Le acabo de decir que Daniel le dijo el ángel: desde que dispusiste tu corazón a humillarte y a entender, tu oración fue oída. ¿Cuántas semanas pasó Daniel así? ¿Cuántas semanas? ¿Cuántos días tiene? 3 semanas. 21 días. En 21 días el príncipe de Persia, que es una hueste de maldad, se le opuso al ángel de Dios para que llegara donde Daniel. Y hay ángeles espirituales, huestes de maldad, que se quieren oponer entre sus oraciones y su comunión con Dios. Y lo va a encontrar en personas muchas veces que son utilizadas por el enemigo, que cabe la casualidad que el día domingo usted está peleando con la esposa, que el día domingo a usted le pasó algo que ya le robó la paz y lo que menos hizo, hay que hacer a la iglesia, perder el tiempo. Si mira cómo me ha ido. Oiga, póngame atención a esto, cómo la palabra de Dios habla. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, las 3 semanas que Daniel pasó en ayuno y oración. 21 días. Pero he aquí, Miguel. Este Miguel es el arcángel Miguel. Esto significa el que es como Dios, pero no es Dios. Este es el príncipe protector de Israel, el que va a pelear contra el dragón y va a tener aquella gran lucha, donde dice: Miguel y sus ángeles pelearon allá en el Apocalipsis, cuando sea la gran tribulación. ¿Cuántos de aquí vamos a estar en la gran tribulación, hermano? ¿Cuántos vamos a estar en la gran tribulación? Ninguno. Usted y yo vamos a estar en la boda del Cordero, pero quería ver si alguno decía amén, lo ganamos a Cristo después. Dice: y Miguel, el que es como Dios, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Es decir, cuando a este ángel se le opuso ese demonio de Persia, ese príncipe de Persia, dice que vino el arcángel Miguel. He aquí por lo cual, iglesia, la primera parte donde Daniel describe al ángel que le visitó, que pareciera ser Cristo, no es Cristo, porque Cristo no necesita de Miguel arcángel para echar cualquier potestad. ¿Sí? Cristo está por encima del el arcángel Miguel. ¿Ven? Por eso no es él, no habla del apocalíptico. Mas el príncipe del reino dice: de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y ve el 14 lo que dice: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido.
Iglesia, cualquier problema, cualquier situación que usted esté enfrentando, por favor, grábeselo en su mente. No es con una persona, es una lucha espiritual. Y las luchas espirituales solo se vencen espirituales. Yo por eso admiro a las mujeres de fe que vienen a orar aquí con gran fervor los viernes, porque saben que solo en oración se puede ganar algo, iglesia. Ya me acuerdo que un pastor decía: yo le tengo miedo a la mujer que ora así, porque tienen especial reconocimiento de parte de Dios, porque cree que a veces, no, que el varón cabeza es familia. Sí, sí es cierto. Ay, pero allá en Pedro nos dice: marido, tratar como vasos frágiles a las mujeres, para que tus oraciones no tengan estorbo. La mujer tiene un gran poder, y esto lo vencen en oración, hermano. Doblando rodillas. Decía el pastor Julio Torres. ¿Cuánto han escuchado predicar a Julio Torres? No mucho, a usted lo he escuchado. Pastor Julio Torres decía: no hay problema, no hay circunstancia, no hay situación que no se pueda curar con una dosis de Rodillol 500, decía. ¿Cuántos escucharon alguna vez la pastilla para el dolor de cabeza Ganol 500? Él decía Rodillol 500. ¿Y qué es eso? Ponerse de rodillas, clamar las misericordias, pedirle a Dios su intervención. Iglesia, todos los que estamos aquí somos hijos de Dios. ¿Es usted un hijo de Dios? Voy a preguntar, no todo está seguro. ¿Quiénes de los que están aquí son hijos de Dios? Todos los que han recibido a Jesús en su corazón son hijos de Dios. ¿Sí? Así lo dice Juan 1:12. Mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad, el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ya se lo he comentado. ¿Cuántos son papás aquí? Levanten. Padres de familia, ¿cuánto les gusta ver sufrir a sus hijos? Si sus hijos están pasando una situación difícil, a unos babosos sean unos grandes malcriados, porque hoy los monos de ahora son malcriados. Y por favor, padre de familia, no se desespere como sus hijos. Los jóvenes son como los lagartos. ¿Sí? Un cerebro chiquito que no piensan y un gran hocico para abrirlo. Ustedes esos conocen más de todo que usted. Y le van a llevar la contraria y le van a meter en un gran problema. ¿Por qué? Porque ellos creen que han inventado, como decía el pastor general, la orilla azul de la basilica. Aún cuando nuestros hijos se han portado mal, no es cierto que nuestro corazón se mueve en misericordia y cuando están en problemas les ayudamos. Y decimos: no, ya van a ver estos babosos, que vean cómo hacen ellos, que se la soplan. Allí el mono: papá cree que me puede ayudar para tal cosa. Allá va uno de aguacate, vaya, hijo, le voy a ayudar. Y dice la palabra que si nosotros, siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos. Por eso esta lucha, pelea, dígale: Padre, no es mi batalla, es tu batalla. Lo único que yo voy a hacer es creer en ti, confiar en ti y saber que no estoy solo en este mundo. Saber que tú me acompañas donde quiera que vaya. Eso tiene que tenérselo en su mente y pedirle que sea Dios peleando por ustedes esas batallas. Usted no las va a ganar, pero tomado de la mano de Dios, sí las va a ganar. Todo aquel cristiano que ha fracasado y que ha fallado en su vida es porque no ha tomado a Jesús en cuenta. Es porque pensó que lo que él podía hacer era mucho mejor que lo que Dios puede hacer por él. No, iglesia. Tiene que entender que solo Dios es el único que nos puede sacar. Vea el versículo 19. ¿Lo tienen? Desde el 18. Y aquel que tenía semejanza de hombre, el que describió en los versículos, me tocó otra vez. Ay, hermano, me tocó otra vez. ¿Y qué le hizo? Ya no estaba temblando Daniel, ¿verdad? Ya estaba fortalecido, o sea, ya estaba firme. Me fortaleció y me dijo, ¿cómo le dijo? Muy amado, le dijo de nuevo. Muy amado, le dice. Qué tremendo. Mire, es que saber que usted y yo somos muy amados de parte de Dios, hermano, eso tiene que sentirse con gozo, hombre. Porque cuando alguien lo ama a uno, hace cualquier cosa por uno, hermano. Cuando usted ama a su esposo, a su esposa, a sus hijos, usted por amor hace cualquier cosa. O sea, no lo va a dejar perder, pues. Dice, muy amado, le dice. No temas, le vuelvo a decir.
Y vea que le dice después de todo eso: la paz sea contigo. Esfuérzate y alienta. Y mientras él me hablaba, ¿qué hizo, iglesia? Recobré la fuerza y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Hermano, ¿y quién no se va a sentir agradado que le digan: muy amado, no temas? Y cuando le dice no temas, no estás solo, yo estoy de tu lado, la paz sea contigo. No se siente usted fortalecido. Es que mire, Señor, iglesia, el Señor es nuestra fortaleza, hermano. El Señor es el que nos da la fuerza para seguir. Por eso dice Daniel, dice: y mientras él hablaba, recobró la fuerza Daniel y se puso en pie, porque sabía que Dios lo estaba respaldando, porque sabía que Dios, a pesar de que había estado en esa situación difícil, que se postró en tierra, que se levantó la primera vez temblando, le vuelve a decir: muy amado, no temas. Ya se lo había dicho, ¿sí se acuerda que lo leímos? Le reafirmó el Señor que Él estaría con él. Iglesia, Dios le reafirma que Él estará con nosotros. Doble fuerza. Si usted está aquí queriendo rendirse, no se rindan, ve. Y si va a rendirse, ríndase a los pies de Cristo, reconociendo su señorío. Pero no se rinda, no se vaya. Y es más, le dejo una tarea. Si usted sabe de alguien que no está viniendo a la iglesia porque se ha rendido, porque ha creído que el Dios que vino a adorar no le funciona, dígale: venite, porque allá en la iglesia Dios te va a hablar, te va a tocar, vas a recobrar la fuerza y te vas a levantar. Porque solo aquí podemos encontrar la respuesta. No la encontramos en otro lado, solo en la presencia de Dios. Y por último, iglesia, algo bien importante que tenía Daniel, que fue uno de los versículos lema que yo me propuse o hice míos mientras estudiaba teología. Una de las cosas que sucede en teología, porque yo me di cuenta, llegó la directora un día, estábamos en una clase en la mañana y se escuchaba por el pasillo el zapateo de la directora, va, tac, 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 y dijo: y va a ver, cuando venía ese zapateado usted, hoy sí va a saber qué pasa, porque cuando ella viene tranquila, caminaba despacio, pero cuando venía, ¡pam! Y más las mujeres cuando vienen bravas, ¿cómo taconean usted? Taca, 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 y usted cuando usaba cada taca, taca, ay, que tiene esa máquina, y entró a mi aula. Esos otros señalamientos por lo que hizo ella no quiere decir que usted esté en eso. Usted y usted, sálganse pecadores que andan en pecado. Están en adulterio, le digo, los dos casados, los fue a sacar, estaban en adulterio. Y es cierto, la maestra investigaba. Y sucedían cosas, pero le sucedían a que quería. Y yo siempre procuraba estar a las 5:30 que empezaban las clases, y nomás tocaban la chicharra para salir, era el primero que pegaba carrera para mi carro, nunca me quedé. Porque habían cosas contaminantes, y van a ver, y en las iglesias pueden haber. Pero yo hice mío este versículo, que yo quiero que usted lo haga suyo. Vaya conmigo a Daniel, por favor, al principio. Hágase esto, iglesia. Yo ni siquiera iba a los eventos de teología. No sé si ustedes iban, que hacían el domingo judío, que el domingo aquí. Yo no iba, hermano. A mí yo tuve la bendición que la licenciada Celariel nunca me molestó, nunca me dijo nada. Pero yo no participaba en esos eventos. Daniel 1:8. Esto propóngaselo en su corazón, para que tenga esa fortaleza de Dios. Y Daniel dice, propuso en su corazón. Mire, importante. Por eso Daniel tenía un corazón dispuesto hacia el Señor, porque él propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Por tanto, le dijo al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Hermano, yo quiero que usted se vaya ahora con el deseo sincero de no contaminarse con el mundo. El mundo es contaminante. El mundo, hermano, nos va a presentar cosas que aparentemente van a ser de bendición, pero tienen camino de muerte, su fin es camino de muerte. Y no es que usted se va a poner espíritu flautico, no.
Solo disponga su corazón. ¿Que le va a fallar a Dios? Sí, estoy seguro. Todos los que estamos aquí le vamos a fallar a Dios. Pero hay algo que Dios siempre ve, y es las intenciones del corazón. Usted propóngase en su corazón, mire, Padre, te fallé, pero voy a luchar cada día y voy a disponer mi corazón para no contaminarme con el mundo y apartarme más para ti. Para que usted y yo, hermano, en cada situación que vivamos, en lugar de salir corriendo, permanezcamos firmes y nos fortalezcamos siempre en el Señor. Dale un aplauso al Señor, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la enseñanza que dejaste por medio de este gran hombre de Dios, de este profeta Daniel. Señor, vivió situaciones difíciles. La visión que tú le mostraste fue tan grande que tuvo temor, que desfalleció. Que sintió, Padre de los cielos, que muy probable que todo estaba terminado. Situaciones que hemos sentido más de alguna vez algunos de los que estamos acá. Pero este hombre de Dios, que desde un inicio había propuesto no contaminarse con el mundo, sino estar reservado para ti, Padre, tú le diste las fuerzas, la sabiduría, el entendimiento para salir. Iglesia, hay algo que tenemos que hacer, y si usted todavía hay cosas que quiere cambiar, quiero que le diga al Señor que nos renueve este día, que volvamos a salir fortalecidos en Él. Dígale al Señor con esta alabanza, por favor. No soy igual.